Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cortésmente, programa que emitimos desde acá, desde Conecta, desde el municipio del Retiro. Un saludo muy especial a todos los habitantes acá en el municipio, pero también en otros municipios donde nos ven. Un abrazo, qué rico que nos acompañen en este programa. Para nosotros en verdad que es un gusto, un placer permitir por medio de la palabra, de la conversación, pues ampliar, mejorar nuestra información, nuestro criterio, nuestro conocimiento, y gracias a nuestros invitados pues logramos justamente generar ese diálogo tan importante y como es la palabra y la información y el conocimiento. Así que hoy vamos a hablar con Ricardo Pineda Rendón. Él es licenciado en música y ha tenido la oportunidad de estar en diferentes países, además en procesos formativos. También pues ha trabajado acá en el municipio del Retiro, y con él estaremos hablando de la música, pero también de esos procesos formativos, un poco desde la referencia de lo que se hace en otros países y cómo también nosotros acá podemos pues aplicar, aprender de esto y también un poco reflejar asuntos que obviamente nos hacen falta. Así que Ricardo, bienvenido al programa, qué bueno tenerlo acá en Cortésmente. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Ricardo, pues primero quisiera que habláramos desde esa experiencia que usted tuvo en Alemania, también el año pasado en España, y sobre todo desde su experiencia como músico, el hecho de uno estar en estos países, el conocer un poco las metodologías, los espacios, la infraestructura, pero también, digamos que esa parte también pedagógica, por decirlo de alguna manera, a lo que tenía como referencia de acá, en términos ya, digamos que iniciales, ¿qué podíamos como destacar? Bueno, por ejemplo, yo creo que o sea, uno es como el impacto pues de llegar como a esos espacios, ¿cierto? Porque vos llegas como a algo que está muy idealizado, pues como en nuestras culturas, ¿cierto? Que es como, bueno, vamos a ver qué tanto es verdad. Y bueno, sí, obviamente cuando uno llega es un choque cultural un poquito teso, diría yo. Y uno sí ve que, por ejemplo, como lo mencionabas, por ejemplo, en infraestructuras, sí se ve que hay pues muchísimos más desarrollos. Por ejemplo, en Alemania, pues las condiciones de la gran mayoría de escuelas de música, pues uno sí dice como, uy, son muy envidiables, pues, pues en las condiciones que están los salones, cómo están adecuados, la cantidad de espacios que tienen. La primera vez que yo fui a Alemania, pues fue un festival y era en un pueblo pequeño, pues el Retiro es gigante a comparación de ese pueblo, pero tiene una escuela de música que es impresionante, o sea, tenía 2 salas de conciertos, tenía los dormitorios, los salones de música, pues todos tenían su piano para el que necesitara ensayar, tenía su aire acondicionado, su calefacción para el invierno, pues no ve que hay como otro tipo de inversiones. En España también un poco lo mismo, también es un pueblo relativamente muy pequeño donde al festival pues que fuimos el año pasado y también era una escuela pues muy bonita, muy bien dotada, los salones, entonces por ahí uno se dice como claro, hay más inversión y son inversiones que le ponen, ¿cierto? Ya de pronto cuando uno mira acá en Colombia, claro, de pronto será que hay otras inversiones más prioritarias o políticamente hay veces también se decide como priorizar otras cosas, pues, ¿cierto? Como hay veces los espacios educativos o culturales terminan un poquito más abandonados. Así es. Ajá. Ricardo, y en esa experiencia justamente de ya tener el contacto con otros estudiantes, con profesores, ahí digamos que, porque el sueño de la mayoría de músicos o los que quieren, digamos que dedicarse o tener o ser muy destacados, pues siempre el foco está Europa, Estados Unidos. Y hay un elemento ahí que me parece muy necesario pues destacar, Ricardo, y es esa parte formativa, ese acceso, digamos que a todas estas metodologías, a diferentes, no solo desde la infraestructura, sino al conocimiento y al contacto ya con estos grandes maestros, que ahí es donde, digamos, Ricardo, siento que deja, tal vez en estos lugares pues no es tan privilegio como sí lo podría hacer acá, tener que viajar, o las grandes universidades, o los programas, o la formación es centralista, entonces
un niño de una vereda, pues a veces se le hace imposible llegar. Ese tema, digamos que del acceso a estos espacios, a todos estos grandes maestros, también digamos que tiene un poquito pues más de apertura, es más democrático el asunto. Sí. Por ejemplo, hay algo que también facilita mucho, es la movilidad, ¿cierto? Moverse allá es muchísimo más fácil y más económico que, por ejemplo, movernos acá, ¿cierto? Con lo que yo pago un tiquete, no sé, a Cartagena, yo con eso puedo irme de un país a otro tranquilamente, ¿cierto? Entonces, uno es, claro, la cantidad de agrupaciones profesionales y la trayectoria tan extensa pues, que tienen, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el caso de Alemania, pues, cuánto llevan haciendo orquesta y cuánto, y que además tienen una escuela, por ejemplo, en el caso del trombón, que es mi instrumento, muy marcada y muy clara. Entonces, vos encontrás, no sé, casi que a la vuelta de la esquina, por decirlo así, un montón de gente que está muy preparada y que hay algo que me parece chévere, porque el gremio de la música es un poco complejo, ¿cierto? Y a veces se mueven cosas muy tesadas a nivel de egos o de como de reservarse parte del conocimiento. Como cierto egoísmo. Exacto, en cambio uno ve, sobre todo en los festivales o en estos tipos de profesores que están como muy dispuestos, como no, yo quiero simplemente compartir lo que yo sé, entonces es muy chévere por eso, porque vos puedes acceder a un montón de información que se la van a dar pues de una manera muy genuina, por decirlo así, y que además como tienen unas escuelas tan antiguas, ¿cierto? Respecto a nuestros instrumentos, porque claro, nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, si fuéramos a aprender gaita de las músicas del Caribe, pues yo me iría, no sé, para San Jacinto, para Ovejas, porque tienen una escuela súper clara, ¿cierto? Y lo mismo pasa pues en Europa, pues con los instrumentos, por ejemplo, con mi instrumento, con el piano, con el piano, el clarinete, pues cierto, con este tipo de instrumentos, y como lo tienen tan claro, también es chévere porque como que se botan un montón de mitos, que vos con lo que decías es como de que uno se le abre la mente, era yo en mi formación, claro, porque uno como que se va construyendo y después se va abriendo, entonces cuando yo empecé en música acá en el Retiro, que era acá en el salón de la escuela en La Javiera, pues claro, uno decía, ay, ve, qué bacano el salón y todo, pero cuando uno ya después, no sé, fui a otro lugar y vi otro tipo de escuelas, dice, ay, ve, de pronto nos falta esto. Entonces cuando uno va como viendo esas cosas, por ejemplo, en el proceso mío pues, de formación hasta llegar a la universidad, hay veces habían cosas que eran como mitos muy raros, como no, es que si vos haces eso se te va a dañar la embocadura o tenés que, mejor dicho, hacer un ritual extrañísimo para calentar, ¿cierto? En cambio uno ve que allá es como muy tecnificado, entonces también es como quitarle ese mito romántico a la música de no, te llega la inspiración, sino que es como... Ve, si vos ajustás tu cuerpo de esta manera va a pasar esto, o si vos tenés tales condiciones corporales puedes hacer esto y te va a mejorar el sonido. Entonces también es chévere eso, como ver que no hay una sola manera de aprender, sino que usted va encontrando muchas, y hay veces son cosas diminutas, o sea, vos puedes ir a un festival o a un máster o a lo que sea, y después, no sé, en una sola clase o algo que te ayuda a entender como, era esto. Entonces ese tipo de experiencias yo creo que es chévere y claro, por lo que te decía, hay demasiada gente con la que vos puedes acceder a eso, que acá por ejemplo va a ser un poquito más complejo. Ricardo, qué bueno que mencionaba justamente ese aspecto de las gaitas, porque o sea, nosotros en nuestra cultura además eurocentrista o eurooccidentalcentrismo, que siempre estamos como que creemos que todo está hacia allá y pues en este caso pues hay que referenciar obviamente que hay procesos que sí son un ejemplo o a lo que quisiéramos llegar, pero obviamente nosotros acá también tenemos cosas muy positivas, instrumentos más autóctonos, donde también hay procesos muy interesantes, pero menciono esto, Ricardo, es porque o sea, sí tenemos que reconocer que en Europa, digamos que las necesidades, al estar, digamos que muchas otras por las cuales hoy nosotros tenemos pues nuestros recursos económicos, nuestras políticas públicas, yo no pues a veces se me hace difícil entender por qué sigue siendo la cultura, el arte,
sabiendo que sí es una necesidad, está comprobada, está, digamos, lo que permite, lo que logra el arte, y sigue siendo de todas maneras como que la excusa de decir, no, es que igual aquí hay que primero hacer esto, no, primero hay que poner esto acá, y esa referencia justamente de lo que es Europa, donde el arte, digamos que la gente paga, accede, lo ve como algo muy necesario para su vida. Ahí en ese aspecto a nosotros nos ha faltado mucho equiparar, darnos cuenta, porque siempre tenemos la excusa, ¿no? Es que es más importante tal cosa y vamos dejando siempre el arte, la cultura por allá. Sí, eso es teso, porque es que, bueno, eso no solo sucede acá, ¿cierto? Por ejemplo, esa situación en España sucede un poco y ha sucedido últimamente con algunas orquestas, sobre todo como con algunos puestos administrativos que no manejaron muy bien ciertas cosas. Y bueno, es que además una orquesta es, por ejemplo, es compleja de mantener, o mantener un coro, o mantener un teatro, una compañía de teatro, ¿cierto? Entonces hay veces es como ve, es que eso es tan caro, eso lo podríamos invertir en tal cosa, ¿cierto? Pero es como vos lo decís, ¿cierto? Hay unas necesidades que de pronto serán más primarias, como asegurar el techo y pues, la alimentación, ¿cierto? Pero ya después de eso, ¿qué? Hay otras necesidades que hay que cumplir. Entonces, yo creo que eso es de muchos factores. Uno, que nosotros tenemos un país que políticamente es muy regularcito, pues por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Tenemos un país que siempre como que ha pospuesto las cosas y que no ha tomado como muchas decisiones para poder encaminar un montón de cambios, ¿cierto? Además que nosotros, tal vez, por ejemplo, acá en el Retiro vivimos muy bien, pero si uno se va al resto de la Colombia rural y a la Colombia más profunda, uno ve que, pues claro, es como el Retiro, no sé cuántas décadas puede ir adelante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, allá todavía habría cosas que solucionar, más las corrupciones que se dan por acá. Pero también yo creo que a las agrupaciones y a los músicos y a muchos artistas yo creo que nos ha costado es como precisamente acercar también el público y que vayan llegando y que perciban eso como algo importante, que yo creo que por ejemplo la Filarmónica de Bogotá es muy buen ejemplo de eso. O sea, la Filarmónica de Bogotá se ha mantenido, ha abierto en los últimos años muchísimas más agrupaciones, tienen unos programas de formación en los colegios impresionantes. Entonces uno dice como hay apuestas que sí pueden funcionar, ¿cierto? Pero habría como que juntar esas voluntades. Lo otro es que, claro, el esquema burocrático que tiene Colombia es muy extraño. Y, por ejemplo, el tema de contratación de prestación de servicios, ¿cierto? Como toda temática, hace que muchas veces los procesos tengan periodos muy largos pues, en pausa, ¿cierto? Si no suma, hay veces pueden ser 4 meses. Hay municipios que ahí es mitad de año y por ejemplo no han empezado cosas, ¿cierto? Entonces cuando uno piensa en eso, usted también dice, yo no voy a poder asegurar un buen proceso de esa manera. En cambio uno, por ejemplo, en Alemania los puestos de las escuelas son estatales, ¿cierto? Entonces hay estados que son como decir los departamentos acá, los estados, pero ellos tienen como cierta independencia, entonces ellos contratan sus profesores, pero pues son contratos tipo una vinculación, o sea, usted es un funcionario del Estado. Porque, por ejemplo, Miguel López, que fue uno de mis profesores, él hizo toda su carrera en Alemania, estuvo acá en Colombia y después decidió volver a Alemania y ahora trabaja en una de esas escuelas. Y él, o sea, él tiene un puesto asegurado pues dentro de ese formato. Entonces, claro, eso va a permitir que vos puedas dar sus clases, sus procesos formativos y que además ya están muy claros, como vamos a trabajar esto, en el primer año vamos a intentar hacer esto, ¿cierto? Como un paso a paso muy claro. Acá todavía es como muy desecados que le llama tanto la atención a los extranjeros con todo, ¿cierto? Porque en todo somos muy así, como un poquito caóticos, como que las normas están, pero no están. Entonces yo creo que eso también nos pasa mucho en la formación. Así es, Ricardo. Por ejemplo, en este asunto
de entender la música y además de incorporarla más como un proceso complementario Ujú. a lo educativo, a todos estos procesos de escolarización. Acá en Colombia, de hecho, Caldas hacía un ejercicio muy Ujú. interesante, que a veces también se sesgaba mucho solo a la parte de bandas sinfónicas y quedarían pues otros instrumentos por ahí y otras, digamos que otros formatos. Pero sí, en términos de cómo lograste percibir un poco esa consideración que se tiene de la música, no solo para estas grandes orquestas, para Ujú. ser, digamos que personas que sean profesionales en la música, sino lo que ha sido una defensa de muchos y es que la música le ayuda a las personas en matemáticas, en lenguaje, en comunicación, en relaciones, en sensibilidad, en fin, y mil cosas más que además están científicamente comprobadas. Desde ese punto de vista, ¿cuál es como el enfoque del arte que lograste percibir un poco ya en asuntos como más generales? Eso, por ejemplo, o sea, ahí hay como un interés de verdad, como de yo quiero estar porque me puede beneficiar o los papás quieren que el niño esté porque, cierto, puede obtener algún beneficio. Nosotros, por ejemplo, muchas veces como, ah, sí, él se está entreteniendo. O, por ejemplo, uno ve mucho que a uno le llegan estudiantes o personas que ni siquiera los papás saben, pues, qué está Que está haciendo, en ¿cierto? música o en otra Entonces, ajá. actividad. Entonces, por ejemplo, claro, ahí se encuentra que la música juega un papel importante dentro de la formación, pues, de las escuelas y de los colegios. Aunque bueno, por ejemplo, Alemania y España tienen muchas diferencias en sus sistemas educativos, pero igual la música como que está, ¿cierto? Entonces la gente suele cantar, también tienen acceso de pronto a más espectáculos, porque el oír pues también es importante. Ya el tocar ya sí va a desarrollar muchísimo más. Entonces, claro, cuando uno lo otro es que nosotros apenas estamos teniendo generaciones de pronto un poco más informadas y más conscientes de muchas cosas, porque claro, nosotros apenas estamos logrando ciertos niveles de vida mínimos y de acceso a ciertas cosas que allá se habían logrado, no sé, muchas décadas antes. Entonces también es como esa conciencia de, ve, esto es importante porque le va a servir, porque su cerebro se va a desarrollar mejor, porque cuando vos haces música casi todo tu cerebro está activo. O sea, eso básicamente solo lo logra la música, porque es un montón de factores y de estímulos, ¿cierto? Eso que te va a potenciar las áreas donde están asociadas al lenguaje, pero también el procesamiento lógico, que también va a beneficiar el trabajo grupal, ¿cierto? Pero también uno ve mucho que hay, o sea, a la gente le gusta llegar, ¿cierto? Yo creo que acá también sucede eso. De pronto lo que sí mejora allá es que como hay procesos más conscientes y más estructurados, permite que la gente permanezca. Porque a nosotros nos pasa eso mucho, que hay deserciones muy grandes. También porque hay veces, por ejemplo, si vos sos un profesor solo para una sola escuela y además tenés que dar todos los instrumentos y tenés que encargar de cada persona que llega a aprender, pues va a ser muy complejo. En cambio, cuando yo tengo una inversión que yo le digo como, vea, ahí está el profesor de eso, además que puede que no sea un solo profesor, sino que no sé, digamos que hay 4 profesores de trombón y cada uno atiende 10 estudiantes, pues usted está asegurando que hay un mejor proceso y una mejor permanencia. Y lo otro es que ellos primero se enfocan, o sea, ellos hacen prácticas grupales, pero a la par también hacen prácticas individuales y no solo con el mismo repertorio, ¿cierto? Por ejemplo, vos ves, uno en España, en el festival habían bastantes niños, en el festival del año pasado, y uno pillaba que los niños por ejemplo, como a los 12, 13 años ya estaban ingresando a la banda, pero también estaban haciendo a la par música de cámara, pero también ya estaban montando pues temas que uno los llama como estándar del instrumento, entonces ya se sabían un par de conciertos, ya habían hecho un recital con pianista lo más seguro, entonces es chévere y uno ve que eso también ayuda a que entre ellos se organicen. Entonces, por ejemplo, uno ahí podía formar ensamble, entonces los niños formaban entre ellos sus ensambles, alguno hacía el papel de director, sacaban sus partituras, entonces eso es bacano. Que hay veces uno acá sí ve que falta como un poco eso, como formar, pero también dar la libertad como
de las personas coger ese conocimiento y poder organizarse. Así es, Ricardo. En estos minutos finales del programa, también quiero aprovechar su presencia acá en el programa, porque usted ha sido también pues como profesional, como profesor, le ha dado a su trabajo un asunto muy interesante de investigación, que en ese asunto también me imagino que en esta referencia, en estas oportunidades, en estas experiencias que ha tenido usted en otras partes, pues creo que el tema de la investigación es muy necesario. Y acá en el Retiro, justamente desde Cuarto Sonoro, en compañía con otros profes y sobre todo con la participación de niños, se hizo un trabajo muy interesante de investigación. Ahora que está en Cubo, en este proyecto tan importante que hay en el municipio del Retiro, el tema de la investigación, también aparte de referenciar tu experiencia. Bueno, yo creo que, por ejemplo, hace poco que tuvimos una entrevista con Alejo para el Laboratorio del Espíritu, yo creo que hablé un poquito de eso, y es como, yo siempre fui como un poco inquieto, que eso hasta me ganó varios problemas cuando era pequeño, ¿cierto? Como que yo quería saber cómo funcionaba todo, entonces a desbaratar las cosas, ¿cierto? O a comer, por ejemplo, yo cogía un pastel y me lo comía capa por capa, pues como para ver. Entonces, hay cosas que uno como que lo van acompañando. Y hay veces, lo que yo te decía ahorita, la música o las artes, hay veces se vuelven como aspectos muy, muy romantizados. Y cuando uno ya empieza a ver como, no, hay también cosas lógicas detrás de esto, pues que yo simplemente estoy cogiendo herramientas y sí estoy creando una obra, pero pues yo necesito precisamente eso que tengo en el cerebro, poder desarrollar las habilidades para llevarlo a la realidad. Entonces yo tuve varios problemas como en mi formación musical, ¿cierto? Como esos vacíos que uno suele tener, y solucionarlos fue como también como un poquito ese proceso, hasta que en un momento, no me acuerdo eso en qué clase fue como, ¿por qué el método científico se puede aplicar a la música? Entonces era como, vos en el método científico simplemente lo que haces es generar hipótesis, así pues de una manera pues muy brusca narrado. Yo hago una hipótesis, planteo un experimento y después voy a sacar unas conclusiones de ese experimento. Puede que el experimento me dé el resultado que yo quería o el que no, pero ya sé un resultado. Entonces, claro, fue como, puedo probar cosas, no es que como me dicen, no, es que tenés que poner la mano acá de tal manera y si no, así no vas a poder nunca. Entonces, como empezar a hacer eso. Entonces, de ahí fue que yo empecé como, investigar es chévere. Ya después yo empecé a hacer un par de cursos y ya fue como que poder hacer algo de investigación acá en el Retiro, que además es un tema que en arte se ha tratado poco. Y que incluso en la música es una disciplina pues nueva que viene de la segunda mitad del siglo XX, a comparación de la otra investigación científica. Entonces ya ahí iniciamos con 2 profesores, 3 estudiantes en ese momento en la escuela de música, fue como venga, hagamos un proyecto. Y fue como esa idea de territorios sonoros, que es como uno puede reconocer el municipio por medio de sonoridades. Y ahí eso fue desencadenando otras cosas. Ahora queremos hacer un videojuego, ya hemos hecho unas experiencias, por ejemplo, de storytelling y de narración, por ejemplo, cómo puedo crear un personaje a partir de un sonido, ¿cierto? Para un cuento. Tenemos unas experiencias de realidad aumentada, también tenemos ya 2 composiciones, una es de Juan Manuel, otra es en conjunto con un compositor que vive en Francia, y bueno, hasta tenemos unas ilustraciones, entonces chévere como ir viendo como el arte y de pronto todas las cosas que uno va aprendiendo por goma, ¿cierto? Como, es que me gustan los videojuegos, o voy a aprender a manejar un programa de diseño, ¿cierto? O voy a aprender algo de programación, cómo todas las cosas se pueden ir integrando. Y cómo se vuelve un espacio donde no hay como unas jerarquías, sino simplemente somos personas de diferentes edades y de diferentes niveles educativos que queremos colaborar. Qué importante todo esto, Ricardo, en verdad que escucharlo es muy agradable por su conocimiento, por su experiencia, que indudablemente pues, ha estado por muchos años acá en el municipio del Retiro al servicio, pero también en otras partes. Y realmente, Ricardo, creo que nos quedan diferentes reflexiones, sobre todo en términos de
cómo hemos hecho cosas buenas, también que podemos mejorar bajo la referencia y el ejemplo que nos colocaba Ricardo en estas visitas que ha tenido a otros países. Y pues Ricardo, muchas gracias por el espacio, por felicitarlo además porque lo conozco, sé de toda su capacidad intelectual, de investigación, de talento, y pues que siga, ojalá aprendiendo más, visitando más y sobre todo aportando. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Camille, por la invitación. Nos Y a vemos. todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.